El IDEXUD es extensión. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Muy buenos días para quienes nos acompañan en Pase la Voz. Este es el espacio del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, IDEXUD, que se emite por la UT 90.4 FM estéreo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como IDEXUD. Hoy tenemos un invitado muy especial y que hace parte de la extensión de nuestra universidad distrital y es el Instituto de Lenguas de nuestra institución. Nos acompaña su director, Alfonso Pasos. Gracias, profesor, por atender esta invitación en Pase la Voz. Gracias a ti, Joana. Muy gentil por tu invitación. Espero que hayas descansado y tenido una Semana Santa pues muy en familia y felices Pascuas. Claro que sí, profesor. Igualmente para usted. Gracias por atender esta invitación. Estamos muy contentos de tenerlo, ya que, bueno, el ILUT cuenta con una gran oferta de idiomas, inglés, mandarín, francés, portugués, también está el español, italiano, alemán, todo esto para la formación. Y llega pues un 2022 con muchos retos. Sabemos que el ILUT, profesor, cuenta con bastante reconocimiento, con una gran trayectoria. Y bueno, profesor, ¿qué tenemos para este año con esta nueva dirección que muy seguramente va a seguir posicionando al ILUT? Bueno, Joana, en realidad, gracias por esa presentación. Sí, estoy aquí en la dirección del instituto, pues gracias a la invitación del señor rector que me llamó y me ofreció este cargo, que es un reto bastante interesante para mí en este momento de mi vida. Pues vengo de ser coordinador de la parte de la Facultad de Medio Ambiente, en la Ingeniería Ambiental y Administración Ambiental. Entonces, me pareció muy interesante tomar la dirección del instituto tan importante como es el ILUT, el Instituto de Lenguas, como tú muy bien lo dices, que maneja pues muchas lenguas, es multilingüístico y que pues abarca una población bastante interesante y con una competitividad también muy interesante para el país. Así es, profesor. Haremos un poco de la pandemia, porque la pandemia Sí. ha dejado esas nuevas dinámicas en cuanto a la tecnología y muy seguramente, profesor Pasos, esos momentos de crisis definitivamente se convirtieron en oportunidades, ¿no? Hablemos un poco de eso ahora que estamos retornando también a la presencialidad. Sí, muy bien, Joana. Pues en este momento, digamos, la pandemia para mí es una oportunidad, como tú mismo lo dijiste. Indudablemente no hay que negar que la pandemia nos golpeó bastante, porque veníamos de una presencialidad y con un nivel de inscripciones de matrículas de estudiantes, tanto extranjeros como, digamos, de extensión, o sea, son los que son estudiantes que son fuera de la universidad, que son de otras universidades, personas naturales que quieren aprender otro idioma, y los de facultad que tú sabes que están regidos pues, por el Acuerdo 08 del 2010, que son los que tienen que tener en su pénsul los 6 créditos que toman de a 2 créditos por cada nivel de inglés. Entonces nosotros teníamos, antes de la pandemia, lo que fue 2019, teníamos un número de 12.800 aproximadamente matriculados estudiantes entre facultades y extensión. Entonces, la pandemia nos golpeó bastante porque ya no estábamos como preparados para esa plataforma virtual ni mentalmente ni los estudiantes, y de pronto la facultad pues empezó rápidamente, aceleradamente digamos, a ubicarse en el tema de la virtualidad, pero fue una caída bastante fuerte dentro de la curva ascendente que nosotros veníamos manejando, como le pasó a muchas empresas. Indudablemente eso le pasó en el mundo y afortunadamente, digamos, entró en la virtualidad muchos estudiantes
entendieron que ese era el nuevo modelo que había que entrar, que ingresar, que aprender, y lo mismo la Universidad Distrital. Entonces, se comenzó a hacer cursos virtuales, pero indudablemente con un número muy por debajo de lo que veníamos manejando de estudiantes. Pero hoy en día es la oportunidad, que es el aprendizaje que nos deja toda esa pandemia y todo ese encerramiento y ese cambio tan fuerte. Muchos estudiantes no preferían ellos preferían la presencialidad, ¿cierto? Y siempre la han reclamado. Pero para muchas otras personas, digamos, de trabajo, en su vida laboral, ejecutivos o simplemente extranjeros, la virtualidad fue una oportunidad bastante interesante. Hoy en día estamos entonces en retorno por orden del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación, entonces estamos en la presencialidad, pero es una semipresencialidad en realidad, porque pues el aforo es bastante complejo. Tenemos ya un número bastante inscritos, estamos recuperando, digamos, todo ese número en la curva para poder por lo menos nosotros llegamos a caer a 3.400 inscritos en la pandemia, y ahorita pues la meta es llegar a 7.000 más o menos estudiantes en un bimestre, para poder llegar, digamos, en 6 meses a llegar a los 15.000 matriculados, que es lo que uno de los objetivos en mi dirección, Sí. digamos que seamos como a corto y mediano plazo. Sí, entonces te cuento que pues no lo veo como tan grave, porque afortunadamente pues el instituto, el ILUT, cuenta con una muy buena imagen, tiene una competitividad ante los diferentes, digamos, pares de lenguas del país, a nivel de, digamos, de precios entonces la gente, más que incluso que los precios, es la calidad que se ofrece. Sí. Entonces, si tú entras en ceros a aprender inglés, tú llegas juiciosita a un B1, B2, que es un tema que ya tú puedes presentarte a laborar en otro país donde hablen el idioma, o aquí en Colombia que requieran hablar fluido el inglés. Entonces, son niveles bimestrales, aunque hay también unos intensivos, hay varias modalidades, pero eso es una oportunidad bastante interesante que tenemos. La calidad, nuestros docentes son con titulados como licenciados en idiomas y con las certificaciones internacionales correspondientes. Entonces, eso te cuento, Giovanna. Muy interesante, profesor. Además, ese goodwill que tiene nuestra institución y por supuesto el instituto, que definitivamente las personas llegan por ese reconocimiento que tiene el ILUT. Está la formación, profesor, para los estudiantes, la comunidad en general, pero también se encuentran esos convenios, los cuales podríamos decir Correcto. que también quedaron como en pausa, ¿no? Y que ahora pues se están reactivando, pero ¿cuáles son esas expectativas que se tienen ahora con los convenios? Bueno, te cuento que yo ya me he reunido con las diferentes áreas digamos, del instituto, ¿sí? Y he puesto como unas metas y unos indicadores a alcanzar, porque pues tú sabes que lo que no se mide, pues no se sabe en qué Ujú. está. Entonces, hay unos convenios que yo tengo aquí, que veníamos como manejando y que están activos. Por ejemplo, el del Colegio Distrital INEM, Francisco de Paula Santander, que está activo a partir del 12 de enero del 2022. El Colegio de la Felicidad, que está activo a partir del 23 de noviembre del 2021. El Colegio San José Castilla, que está activo a partir del 12 de enero del 2022. Te cuento que de esas modalidades de los colegios es que ellos nos prestan, digamos, las instalaciones de los colegios, y Ujú. nosotros pues le brindamos la educación en lenguas. Ellos pagan con ciertos privilegios, con ciertos, para poder, digamos, tener una cobertura interesante, y ha funcionado bastante bien. Estos convenios están activos.
pero también tengo, digamos, unos convenios que por la pandemia, digamos, se tuvieron que suspender, pero están ya en proceso de renovación, como es el de Colegio Distrital Venecia, el Colegio Aníbal Fernández de Soto, el Colegio Los Ángeles y, bueno, el British Council, que está en proceso de renovación. Él ya ha venido manejándose desde el 18 de junio del 2019 y ya está en negociaciones porque conmigo ya hablaron y con el equipo, digamos, de convenios y proyectos, porque está en proceso de renovación. También tenemos el convenio de cooperación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, que está en ejecución en este momento, pues en proceso de renovación, pero ya se empezó la ejecución. Ese es uno de los más rápidos que ha iniciado. Está la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, ASOCOPI, ¿cierto? Que está en proceso de renovación, pero eso te venía desde el 7 de octubre del 2020. Entonces, fíjate que y está también la revista colombiana, entonces, de lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, que es un acuerdo de voluntades que está en ejecución en este momento, recién, digamos, renovado. Pero él venía funcionando desde el 17 de junio del 2020. Sí. Contradecun es otro, digamos, que está en ejecución del 2021, recién, digamos, renovado ese convenio. Y te cuento que dentro de la gestión que yo he puesto al equipo de convenios y proyectos y bajo la dirección, tenemos unos convenios ya muy avanzados con una empresa privada donde se pretenden, digamos, tomar una población vulnerable de la ciudad de Bogotá, inicialmente como una prueba piloto y luego incursionar en algunas ciudades deprimidas, digamos, de Colombia, como en Chocó, como La Guajira, como, bueno, como Buenaventura, etcétera. Y es una labor como más social que hace esa empresa privada, donde se pretende llegar inicialmente a empezar con 500 estudiantes para llegar a un total en el término de unos 4 meses o 5 meses, a 10.000 estudiantes capacitados que vienen desde cero inglés hasta el B1, que es lo que se ha acordado. Eso ya se hizo digamos, el preestudio de factibilidad, ya se pasó, fue aprobado por la mesa directiva de la empresa y es un convenio que empieza a marchar. Pues desafortunadamente estamos en ley de garantías, aunque es con una empresa privada se podría hacer, pero hay unos asuntos internos que se tendrían que manejar por el tema de la ley de garantías. Pero lo que te quiero decir es que sí hay un convenio bastante interesante que viene a fortalecer muy bien, muy fuertemente al instituto. Y hay otros que el equipo viene trabajando, ¿cierto? Con otras instituciones. Entonces estamos trabajando muy fuerte en tema de convenios porque para mí, digamos, esa es una de las metas y las prioridades fuertes para fortalecer el ILU. Claro que sí, profe. Además que, bueno, definitivamente hay muchos convenios con los colegios, que por supuesto es muy importante. Y además también lo que menciona con llegar a otras ciudades, ¿no? Chocó, La Guajira, Buenaventura, esa labor Sí. social que van a hacer me parece también muy interesante. Y esa meta, porque no es una meta que podríamos decir que es muy a largo plazo, sino en unos 4 meses llegar a 10.000 estudiantes, es una meta muy fuerte y que bueno, muy seguramente lo van a lograr, profesor. Sí, Giovanna, mira, yo creo que con el equipo que yo tengo aquí, que es bastante interesante, muy profesional, entonces lo vamos a lograr. Son metas muy retadoras, un poco, uno dice un poco fuertes, pero resulta que yo creo que las cosas se nos están dando gracias a Dios. Entonces, no es un logro mío, sino del equipo que tengo a mi disposición y que lo están haciendo con la mejor voluntad. Claro, claro que sí, profe. Bueno, y una de las estrategias de la universidad, por supuesto, del ILUT, es estar distribuida por la ciudad, ¿no? Sin embargo, Sí.
esto se redujo un poco en época de pandemia, pero bueno, ¿cómo ha sido Sí. también todo este proceso para retomar y dar nuevamente como esa cobertura a la población y cuáles también pues van a ser como esas estrategias para llegar? Bueno, te cuento que sí se redujo, de verdad, los que yo te dije, los que te nombré de Venecia y de Francisco de Pablo Santander, pues digamos, se suspendieron en cierta forma, Ujú. pero tenemos San Luis siempre ha estado activo, tú conoces San Luis que queda muy cerca aquí de las instalaciones del ILUD, está el de Kennedy, está el del colegio, ya te digo, el de Castilla, ¿cierto? Y el de La Felicidad. La Felicidad que es un colegio Ujú. supremamente interesante por Sí. sus instalaciones, por su número de estudiantes Ujú. y por la voluntad de las partes, o sea, tanto de la rectoría, de las directivas, como por parte del ILUD. Entonces, eso nos ha permitido como ir abriendo, ir sosteniéndonos, digamos, durante la pandemia, pero ya ha sido nuestro motor de arranque para continuar y aumentar los inscritos y no perder esos espacios ya ganados. Pero casualmente en este momento estamos como estamos por ejemplo, el que yo te nombraba de la empresa privada, van a haber unas sedes, 5 sedes en Bogotá, donde yo pedía que se colocara el nombre del ILUD, ¿cierto? Sí. Porque es un convenio de cooperación y eso se toma como sedes, van a ser 5 sedes en sitios muy estratégicos, como te decía, para recoger una población, digamos, deprimida, una población vulnerable, y eso se va a replicar en los sitios del país que yo te dije para llegar a lograr a 10.000 estudiantes. Entonces, digamos, esos sitios están funcionando en este momento bien. Tenemos una virtualidad. Ellos pues, querían virtualidad porque hay algunos inconvenientes a nivel de técnicos, pero la orden es la presencialidad, pero ya estamos como organizados para que sea presencial, Ujú. sobre todo para los estudiantes de extensión, perdón, de facultad, que son los Sí. que tienen que tomar los 6 créditos dentro de su pénsul académico. Ujú. Entonces los demás están en una semi-virtualidad o una, como llaman, con tecnología asistida, que es lo que es el término adecuado hoy en día, y está funcionando muy bien. Yo creo que vamos, la gente ya se acostumbró a ese tipo de cosas, a algunos se le facilita por el tiempo, por el trabajo, o sea, ha habido como lo que tú dices, oportunidades. Porque Sí. tú sabes que en una ciudad como Bogotá, el desplazarse a un instituto a estudiar o a hacer una vuelta o a hacer lo que quieras, demanda un tiempo bastante fuerte, mientras que si tú prendes un computador, te ahorras una cantidad de cosas y de tiempo y te da la posibilidad entonces de acceder a diferentes espacios académicos. Ujú. Entonces, te cuento que yo creo que el parte es positivo y estoy muy contento con eso, con esa labor que estamos haciendo. Y esos objetivos que tienen unos indicadores por cada una de las áreas que manejo, que están reportando a mí, digamos, muy a corto plazo cómo vamos en esas cifras para tenerlas en cuenta y saber qué vamos a mejorar. Hace un momento, profesor, usted hablaba sobre la virtualidad, ¿no? Que esto definitivamente es una realidad que no podemos ignorar. ¿Cómo estas tendencias están llegando, ¿no? Están llegando las tendencias sobre cómo aprender un segundo idioma, pero cómo el ILUT se está involucrando también frente a estas nuevas tendencias, cuáles son esas estrategias para que no solo sea el tablero, el computador y el aprendizaje, pues también sea un poco más amable. Claro. Mira, qué buena pregunta, porque yo en las reuniones que he citado, digamos, a los grupos, ahí tengo un grupo de comunicaciones con una publicista, con un comunicador, un periodista. Entonces, les he comentado que tenemos, primero que todo, les puse una tareita que es ver el estado de arte en que estamos nosotros en ese momento con respecto a los pares, Sí. con respecto a los ciertos institutos que existen en el país.
Entonces, te repito, estamos muy bien posicionados, pero sin embargo, digamos, la tarea que tenemos es actualizar muchas cosas que nos trajo digamos, esa pandemia. Sí. Venir con la juventud como se está moviendo hoy en día en las redes sociales, no quedarnos como dices tú, en la tiza y el tablero, o en el marcador y el tablero que es hoy en día, y entrar entonces en todo lo que es las páginas sociales, ¿cómo es que se llaman? Sí, las redes virtuales sociales. Tengo la publicista que ya hizo una página muy interesante, está trabajando muy fuerte en la publicidad y generando como unas estrategias virtuales muy amigables, porque hoy en día los jóvenes se hablan con todo el mundo. Ellos tienen el celular y tienen el mundo en sus manos y ellos hablan en inglés, ellos se pueden comunicar con otros países o en otros idiomas, con francés, etcétera, con alemán, ¿cierto? Con mandarín. Entonces, esa población, sobre todo en la juventud, que es muy diferente a la que cuando yo era adolescente, hoy en día los muchachos salen de verdad con un nivel de bilingüismo bastante interesante y se puede mover, pero ellos quieren perfeccionar. Y entonces, tenemos estrategias de pronto crear aquí. Yo tengo una idea loca como de, por ejemplo, en el eje cafetero, por allá en el Valle del Cocora, en Salento, hacer como unas actividades de visitas para hablar solamente en inglés y Sí. hacer como un ecoturismo bilingüista, ¿cierto? Como lo hacen en otros países. Entonces, eso es un tema que se va a hacer aquí también en Bogotá, pues se va a hacer recorridos, por ejemplo, el turismo por la Candelaria, por los sitios turísticos, por la Macarena, por la Casa de 20 de Julio, la Plaza de Bolívar, pero todo en inglés. Entonces nosotros Sí. estamos como recogiendo y actualizándonos, ese es un trabajo que está haciendo el equipo, no quedarnos con las mismas sílabos y con el mismo programa académico que venimos manejando, sino fue un llamado yo muy especial que les hice al equipo de renovar, de ver cómo se está trabajando la competencia, ¿cierto? Cómo se está haciendo esa virtualidad y sobre todo, digamos, el acompañamiento con los viajes, digamos, turísticos, por ejemplo, para extranjeros también, español para extranjeros que se tiene que reactivar. Aquí ya está viniendo mucho extranjero. Entonces se puede capturar esa población que también nos va a nutrir al instituto bastante. Entonces, si me entiendes, tengo como esa mirada de hacer, hay una organización que se llama CID, que yo la vi, incluso mis hijos en un momento estuvieron en eso, es que se reunían en un país a hablar en inglés y ponían un tema, por decirte algo social, un tema ambiental, y se estaban un fin de un puente y es solamente concentrados hablando en inglés. Y esa es una forma de perfeccionar el inglés de maravilla. Y aquí tenemos muchos sitios bonitos, como te digo, el Valle del Cocora, Salento, lo que es todo el Quindío, lo que es la parte de Antioquia, bueno, o aquí mismo en Bogotá, ¿no? Sí. Entonces, son ideas que están surgiendo y yo creo que no son locas y vamos a trabajar en ello. Pero esa es una forma de actualizarnos, de verdad que sí, tenemos que llegar a eso, a que a ponernos a tono con los muchachos. Los muchachos tienen el mundo hoy en día en las manos, no como nosotros. Hoy en día ellos conocen con un clic lo que quieran, ¿cierto? Claro. Entonces, es brindarles toda esa oportunidad. Y la Pero bueno, importancia de ese segundo idioma, ¿no? Que hoy en día claro, definitivamente es muy relevante para hacer cualquier cosa que uno se proponga, para viajar, para poderse comunicar, para cualquier cosa. claro, Definitivamente el segundo idioma es muy, pero muy importante. claro que sí, Giovanna. Y no, no solamente, digamos, el viajar, es una maravilla. Yo que he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes, es una maravilla uno poder saber que se puede comunicar, porque tener el bloqueo de la comunicación de que tú no sepas inglés, eso es de verdad que es una sensación bastante desagradable. Hoy en día se hace también en la parte multicultural, digamos, es muy interesante, abre fronteras, rompe fronteras. Los muchachos o la gente busca trabajos afuera, ya Ujú. pueden ser competitivos, ¿cierto? Porque
están certificados con una segunda lengua y la competitividad laboral también es muy importante tenerla en cuenta. Claro, claro que sí. Bueno, profesor, ahora hablemos sobre costos, inscripciones, modalidades, para que todos nuestros oyentes que están conectados pues puedan enterarse un poco más. Bueno, mira, los costos en realidad son muy, muy competitivos con respecto a las otras instituciones. Los estudiantes que están estudiando una carrera en la Universidad Distrital tienen un descuento bastante interesante porque es parte de su pénsul académico llenar 6 créditos académicos. Con respecto a los demás, también te digo que los costos están muy por debajo de, digamos, de otros institutos, que pues, bueno, no quiero nombrarlos aquí, pero tú sabes que hay bastantes. Entonces, eso, digamos, me da un soporte de tranquilidad porque la gente no solamente ve los costos, sino la calidad. Ese voz a voz que se lleva, que yo estudié en el ILUD, aprendí inglés, aprendí alemán, aprendí francés, ese voz a voz ha sido la mejor propaganda, porque es que, entre otras cosas, eso es lo que estoy también fortaleciendo bastante, es la publicidad ya actualizada, moderna, ¿cierto? Virtual, de las redes sociales. Entonces, eso le llega a la gente, pero ahí, por ejemplo, los hijos de los administrativos o de los docentes de planta estudian gratis el idioma. Y en los convenios con los colegios que yo te nombré, tienen unos precios muy especiales. Y para la gente, digamos, normal, natural, persona natural, son bastante competitivos. Entonces, eso es un parte también importante de tener en cuenta. Bueno, profesor, con esto definitivamente presentamos las expectativas, las metas que tiene el ILUD para este año y si ustedes desean comunicarse, pueden hacerlo en el correo, me corrige profesor, ilud@udistrital.edu.co. Todos los canales, como lo menciona el profesor, también están abiertos, precios asequibles, buena calidad también, como lo menciona el profesor. Con esta información nos despedimos. Gracias, profesor Alfonso Pasos, el director del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, por acompañarnos en Pase la Voz. Los sábados el IDEXUD pasa la voz Usted pase la voz. y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio.